Silencio, Aria. Bueno, muy buenas tardes a todos. Según mi reloj son las 3 de la tarde. Ustedes me dirán, tenemos a un poco más de 30 personas, así que espero las instrucciones de ustedes. Muchas gracias, Keila. Vamos a dar unos minutitos para que sigan entrando nuestros compañeros. Somos aproximadamente 45 personas, así que vamos a dar unos minutitos y te avisamos para arrancar. Muchísimas gracias. Por supuesto, un placer. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos esta tarde a nuestra charla anual Cómo detectar el fraude bursátil y señales de alerta de un producto financiero fraudulento. Esta capacitación trata sobre los delitos de blanqueo de capitales, prevención de financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglas internas de la Bolsa de Valores de Panamá y Latin Clear. A continuación tendremos las palabras por parte de Angelis Marrero, Departamento de Cumplimiento. Muchísimas gracias, Marcos. Y bueno, buenas tardes a todos. Solamente me voy a tomar unos breves minutos pues para darle la bienvenida a esta capacitación anual obligatoria en materia de prevención de blanqueo de capitales, y les agradecemos a todos, tanto a nuestros compañeros como directores, que hayan separado un espacio en sus apretadas agendas pues para aprovechar este webinario.
Para aquellos compañeros que son nuevos, solamente les comento que lo que es prevención de blanqueo de capitales es tan importante que de hecho estos tipos de capacitaciones son obligatorias de acuerdo a la Ley 23 del 2015 y los acuerdos de la Superintendencia del Mercado de Valores, con lo cual esperamos que sea de su provecho si son nuevos, si no han estado relacionados a este tipo de normativa, pues tienen este espacio para dilucidar todas las dudas que tengan al respecto. En esta tarde tenemos la oportunidad de contar con Keila Mulero como expositora. Ya Keila es de la familia, nos ha dado capacitaciones en años anteriores y lo que nos complace es que Keila conoce muy bien la naturaleza de nuestro negocio y el enfoque de nuestras normas de prevención visto como una bolsa de valores y una central de custodia. Este año, evidentemente, para la unidad de cumplimiento era sumamente importante ajustar el tema de la capacitación a lo que estamos viviendo en la coyuntura actual, que es el tema de COVID. Como hemos visto ya en seminarios internos, esta es una variable que está impactando o incrementando las posibilidades de estar expuestos a riesgos. Ya hemos tenido capacitaciones en temas de riesgo o las vulnerabilidades en temas de riesgo tecnológicos, operativos y por supuesto el tema de prevención, como, bueno, Keila es la experta y quizás tocará un poco el tema, es un delito precedente, es decir, cualquier tipo de estas actividades delictivas da lugar a lo que puede tipificarse como un delito de blanqueo de capitales, y en esta oportunidad, debido a la situación de COVID, estamos expuestos a lo que son las actividades fraudulentas, que va a ser el tema que nos va a desarrollar Keila. Pues sin más, esperamos que esta capacitación cumpla con las expectativas de todos, y pues les invitamos a realizar todas las preguntas que tengan a bien hacer a Keila para aprovechar al máximo esta inducción, y le paso de vuelta la palabra a Marcos y gracias a todos. Muchísimas gracias, señora Angelis. Bueno, en este caso, casualmente, vamos a darle las pequeñas instrucciones sobre el Q&A de nuestra herramienta de Zoom en esta ocasión. Usted tendrá en la barra de herramientas de su plataforma Zoom una sección que dice preguntas y respuestas y la alternativa de chat. En caso de que usted tenga alguna consulta o duda, usted deberá incluirla dentro de alguna de estas herramientas. Al final de la intervención de parte de la profesora, capacitadora en este caso, la señora Keila Mulero, se estarán dictando aquellas preguntas que han salido durante la sesión. Por ende, les solicitamos que por favor incluyan aquellas preguntas o dudas durante la participación de la expositora y evitar incluir estas preguntas al final de la capacitación para ahorrar espacio para cumplir con el tiempo establecido de la capacitación. Ahora, sin más que mencionar, invitamos a la profesora Keila Mulero, consultora en el área de cumplimiento normativo y asesora financiera, profesora de la Universidad Latina y la UNESPA. En el 2019 ha sido reconocida como miembro de Mujeres Líderes de las Américas, conferencista internacional, fundadora de la empresa de cumplimiento avalada por el MEF, certificaciones internacionales de FIBA, miembro en varios gremios locales y fundadora del Women in Business Latam. Bienvenida, señora Keila. Gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, felicidades a ustedes por la rápida adaptación. Sabemos que todos hemos pasado pues, por un proceso de cosas nuevas y que podamos utilizar las herramientas virtuales para cerrar esa brecha a distancia. Yo me siento como si estuviese en ese salón, ¿verdad? Que ya he tenido la oportunidad de presentarles en el pasado. Así que muchísimas gracias. Gracias a los coordinadores, a Anielis, a Rosario, a Marcos, que lo acabo de conocer, por esta oportunidad. Y ustedes, Junta Directiva, muchísimas gracias por apoyar este evento y la confianza que tienen en mis conocimientos. Así que hoy les he preparado un evento muy interesante, pero me acompaña la abogada Carolina Rivera. Ella ha sido pues clave durante todas estas semanas en apoyarme en las conferencias. Y le comento brevemente, las conferencias que ustedes probablemente me hayan visto presentar durante todas las semanas desde que comenzamos el encierro, el tema de la cuarentena, han sido conferencias para motivar a la gente, apoyarnos en los temas educativos. O sea, estamos en un momento donde necesitamos algo positivo, algo que nos inyecte, que nos haga ser mejor. Y yo he decidido, tomé la decisión a principios del mes de marzo de apoyar a la comunidad a través de la educación. Y esos son los seminarios que probablemente usted haya estado viendo o hasta participado todos los viernes, y Carolina pues ha estado de la mano conmigo y está a cargo de la parte técnica. Esos temas obviamente pues son temas muy limitados en temas de la
con relación a la cantidad de información, no hay espacio para preguntas y respuestas, así que hoy es un tema para ustedes y hoy voy a estar dedicada por lo menos estas 90 minutos a desarrollar algo que está muy actual. Pero antes de seguir, y ya yo sé que ustedes me han conocido muy bien, quiero pues pasar a conocerlos mejor y utilizando las herramientas virtuales, voy a hacer un pool y saber, la primera pregunta que quiero que me contesten es, voy a activarlo por aquí, ¿cuál es su background? Y esto es algo que me ayuda a desarrollar mejor el tema. Y estoy buscando por aquí, denme un segundito. Quiero saber quiénes me acompañan, quiénes son abogados, quiénes son, estoy lanzando ya el pool, quiénes son contadores públicos en la audiencia, quiénes son auditores, pueden ir marcando y contestando ahí en su computador, quiénes están dentro de la parte administrativa, quiénes son los analistas del mercado y otras funciones. Normalmente esto me ayuda a poder dirigir la charla, la presentación, ya que tengo información, muchísima información, y quiero asegurarme de que pueda llegar a ustedes. Entiendo que hay personal nuevo, así que es importante también, porque voy a utilizar un lenguaje sencillo, y para los de ustedes que llevan más tiempo, pues entiendan que lo estoy haciendo, ¿verdad?, en apoyo a estos que llevan menos tiempo en la organización. Así que les voy a dar, el 50% de ustedes han contestado. Ya mismito comparto no tenemos abogados por lo que veo en la audiencia. Tenemos varios contadores. Voy a proceder, ya tenemos el 69% de ustedes que han compartido conmigo, y entonces ahora el 71%. Bueno, voy a compartir con ustedes los resultados. Y excelente, tenemos varios contadores, no muchos, bastantes en la zona administrativa. Tenemos otros. Esos otros, por favor, en el Q&A, por favor, me dejan saber qué otra función ustedes tienen, pero más bien desde el punto de vista de background, o sea, cuál es su formación. Y veo que tenemos un grupo, el 21%, 7 de ustedes que llevan menos de 12 meses, que son nuevos en la entidad. Bueno, felicidades porque han escogido estar en una organización que en mi opinión es fabulosa. Vamos entonces a darle comienzo a ustedes los más nuevos. Puede ser que me refiera a ustedes como mis protégés. Y a ustedes, los que llevan más tiempo, van a ser los mentors. Son los que nos van a ayudar a apoyar a estos nuevos individuos dentro de la organización. Vamos entonces ahora a comenzar en la charla per se. Y hay una realidad que no tenemos que, ¿verdad?, que ahora mismo abrirle los ojos a nadie ni tener que abundar, y es que estamos viviendo las secuelas, las consecuencias, ¿verdad?, de lo que ha sido una pandemia de afectación mundial, donde todos los negocios, todas las empresas, todas las entidades y todos los individuos, de alguna manera u otra, hemos sido afectados, desde las empresas grandes hasta las micro y pequeñas entidades. Y es muy probable que dentro de este grupo de afectación hayan industrias, personas, entidades que sean clientes suyos, ¿verdad? O que ustedes le den servicios, y clientes de sus clientes. Y en eso es algo que tenemos que entonces entender, porque si bien las organizaciones criminales no han parado, ellos también se han afectado. ¿Y qué están haciendo estas organizaciones criminales ahora? Bueno, ellos también se están reinventando, porque se escucha mucho que los individuos ahora tenemos que reinventarnos, estamos en nuestras casas pensando, algunos han perdido su lugar de su trabajo o están trabajando en jornada parcial. Fíjense que las organizaciones criminales están pasando por alguna situación probablemente similar. Y ellos están ante una disyuntiva de qué hacemos, porque sus operaciones no van a parar, el crimen no se va a detener. Y lo que hemos visto es que muchos de ellos han logrado renacer, revivir ciertas tipologías, y esto es palabra ya para ustedes los protégés, palabra que utilizamos en el lenguaje de cumplimiento, que son ciertas condiciones, que son ciertas maneras de ellos lograr consumar sus actos. Entonces han logrado revivir, renacer, retomar tipologías conocidas, pero las han adaptado ¿a qué? Al momento histórico, a la pandemia, a un momento donde la vulnerabilidad, la inestabilidad de las empresas, la falta de liquidez por no haber efectivo, pues ha tomado muchísimo más importancia. Y un ejemplo de esto, recientemente en Alemania hay al norte de Alemania hay una colonia
que se llama Westfalia. No sé si han escuchado acerca de este lugar. Pues miren lo que pasó en este lugar. Resulta que ahora este lugar, es como decir, como una provincia, ellos están repartiendo ciertos bonos, o sea, son bonos como ayuda, muy parecido a lo que aquí en Panamá hemos recibido, las personas han recibido como el bono solidario. Entonces, ¿qué hicieron esta organización que hizo muy recientemente? Bueno, pues ellos lanzaron una página web y a través de una tipología que no es nueva, que es conocida como el phishing, ellos lograron llegar a los individuos, a las personas. ¿Qué sucede? Para usted poder participar allá en Alemania de esta ayuda, tanto empresas como individuos, tenía que usted registrarse. La organización criminal, al lograr crear una página web muy similar a la página creada por el gobierno, con correos electrónicos muy similares, lograron captar individuos, personas, empresas que se registraron. ¿Cuál fue el problema? Bueno, el problema es que el registro no requería una prueba de identidad. Usted con el solo hecho de ingresar sus datos personales, ya usted podía participar de este bono. Este bono significaba unas cantidades importantes, de 9.000 euros hasta 25.000 euros por persona, por participante. Ellos, ¿qué hicieron? Registraban al individuo, a la persona o la empresa y tomaban sus datos, los presentaban al gobierno. Al momento de recibir los fondos, los transferían a su cuenta personal. Estamos hablando de un fraude que se acaba de descubrir. Esto se reportó a principios del mes de abril. Todavía no tienen las autoridades una idea del daño, de la cantidad de que estos individuos han logrado o lograron defraudar al gobierno. Entonces, este es un ejemplo real, reciente, consecuencia de una vulnerabilidad del sistema, del proceso, ante una situación de crisis, de pandemia, que no es nueva, porque la tipología de phishing no es nueva, pero han logrado consumar sus actos. Y sabemos que como parte de esta acción, ¿qué obtienen estos individuos? Bueno, pues obtienen dinero de fuentes ilícitas. Ahora ellos tienen ¿qué? Bueno, ellos tienen que ingresar este dinero de alguna manera al sistema. Si está ya en el sistema bancario, tienen que llevarlo, transformarlo. Y aquí para mi protege vamos a hablar un poquito acerca de diferentes etapas. Una vez este dinero, que ya era un dinero de procedencia ilícita, conducente a un delito, que es una estafa, como en Panamá se conoce como una estafa, también es delito acá basado en el derecho penal, específicamente el artículo 254. Los defraudadores tienen ahora que estratificarlo, o sea, tratar de desaparecerlo. Y lo más probable es que lo vayan a convertir en otros productos y lo vayan a pasar a productos de inversión. Y aquí es donde nosotros, ¿verdad?, nos empezamos a preocupar y en tratar de entender qué están haciendo, porque indudablemente las estafas están afuera. Luego que ellos logran estratificarlo, porque ya pasó por el sistema bancario, probablemente se aperturaron cuentas, digamos, de inversión, ahora es muy fácil reintegrarlo, pueden comprar algún otro tipo de activos y venderlo y obviamente retomar su dinero ya totalmente lavado. Y recordemos que el objetivo financiero de las entidades, de las empresas, y ahora un poco para entender la situación que están pasando probablemente sus clientes, nuestros clientes o los clientes de nuestros clientes, usted podrá pensar que es maximizar el valor de la empresa. Y si yo le hago esta pregunta, si yo le hubiese hecho esta pregunta, digamos, para el mes de enero o febrero, la respuesta es correcta. Pero hoy en día, la respuesta a esta pregunta es otra. Hoy en día el objetivo financiero de las empresas es la liquidez, el efectivo. Y si bien hay muchísimas industrias, muchísimas empresas que han perdido, han estado en la baja, han sido afectadas, víctimas de toda esta pandemia, han habido ganadores. Han habido ganadores y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo has logrado tú sobrevivir a una pandemia cuando tu industria, cuando tu negocio debió haber sido uno de los afectados? Entonces, esas son las preguntas que nos empezamos a hacer. ¿De dónde provienen la procedencia de esos fondos? Se supone que tú hayas sido uno de los grupos más afectados. Y esto es un poco, ¿verdad?, para entender cómo podrías estar utilizando el sistema para inyectar, ¿verdad?, efectivo en los negocios que lo que necesitan y quieren ahora mismo es efectivo para poder pagar sus
planillas para pagar sus gastos fijos. El Report to the Nation es uno de esos reportes que ya en otras ocasiones les había comentado. Acaba de salir, de publicar, lo publicaron recientemente en el mes de marzo, justo a tiempo. Pero lo interesante del Report to the Nation es que es un reporte que sí agrupa en diferentes categorías lo que es el fraude. Este reporte se publica justo en el medio de la pandemia, por lo menos en esta parte del mundo. Será interesante ver cómo serán los resultados cuando, bueno, luego de 2 años, como ustedes conocen, ya este reporte se publica cada 2 años. De todos modos, a modo de actualización, sigue siendo el fraude a la información financiera el de mayor impacto económico y de menor, digamos, ocurrencia. Tal vez porque sea el más, pienso yo, más difícil de detectar. Pero ¿por qué esto es importante? Porque sabemos que el fraude a la información financiera es probablemente una de las mayores consecuencias que va a tener la pandemia. Según el Report to the Nation, si ustedes deben haberlo leído, este fraude se detecta de 14 a 24 meses después de haberse cometido. O sea que lo que esté pasando hoy, 18 de junio, todas las transacciones que se estén dando a nivel de compra-venta, a nivel, y esto va a tener una afectación mundial, no lo vamos a ver ahora a nivel de auditoría, sino hasta probablemente más de 1 año. Entonces, ahora tenemos que nosotros entender cuáles son esos elementos, esos aspectos importantes. Estamos ante lo que consideramos yo le llamaría el triángulo perfecto de como digo, el fraude perfecto, como the perfect storm, porque tenemos esos factores, y esto no es nuevo para ustedes deben haber visto este triángulo ya en varias conferencias durante la pandemia, donde se han juntado la presión económica, la presión de que no tengo trabajo, no puedo vender, hay una oportunidad. El Report to the Nation estima que hay 3 factores importantes o debilidades para que se cometa un fraude y tienen que ver con el control interno. Y esos factores es que no haya un control interno, que no se dé una revisión de la gerencia y, bien importante, las excepciones. Estamos en un momento de excepciones, estamos viviendo por excepciones y las excepciones se tienen que dar. Se tienen que dar los productos. El problema es que las excepciones no se pueden dar, ¿verdad?, en virtud de una falta o un incumplimiento. Entonces, en la medida, y lo voy a decir de otra manera, en la medida que esa excepción no caiga o no incurra en un incumplimiento, no hay problema, porque los productos tienen que llegar. Señores, estamos ante una crisis. Se tienen que comprar mascarillas, se tienen que comprar insumos. Lo que no podemos permitir es que ahora los individuos logren identificar, porque saben que hay una debilidad en el control interno, racionalicen y justifiquen un acto. Pero para mí hay algo más importante dentro de esta figura del triángulo del fraude. Y yo estoy de acuerdo con lo que 2 profesores publicaron hace ya algún tiempo en el CPA Journal en el 2004, y es que hay un elemento más que se necesita para que se dé ese fraude. Vamos a ver quién puede contestar en el chat. O sea, se tiene que dar la presión, se tiene que dar una oportunidad y va a haber una justificación, pero hay algo más. Para que se dé un fraude a nivel, vamos a enfocarnos en información financiera en este momento, se tiene que dar que, bueno, que la persona tiene que tener las competencias, el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, en mi opinión, como conferenciante, yo enfocaría más en la teoría del fraude, no tanto a un triángulo, más bien a un diamante, porque tienes que saber hacerlo, tienes que entender qué facturación vas a poder manipular, qué facturación o qué documentos, ya sean documentos de aduana, vas a poder qué cuentas dentro de la información financiera a nivel contable vas a poder manipular. Entonces tienes que saber hacerlo. Desde el 2004 salió esta teoría. En mi opinión, el que esté hablando todavía del triángulo del fraude está un poquito atrasado, pero hay una teoría adicional y es el pentágono del fraude, donde sigue existiendo la presión, la oportunidad, la racionalización o la justificación, la competencia, pero hay codicia. No necesariamente la empresa tiene que estar pasando por un momento difícil de crisis para yo querer cometer un fraude, para poder justificar algún estilo de vida, alguna otra capricho en este caso sabemos que típicamente estos fraudes se cometen a nivel muy alto. Vamos ahora a entender de qué vamos a hablar y para darle un poquito de aterrizaje, lo que voy a hacer es que voy a dividir el tema de hoy en 2. Obviamente vamos a enfocarnos en COVID-19,
Pero fíjense que vamos a hablar de detectar. Detectar es un verbo de acción. Vamos a detectar fraude, pero lo vamos a hacer a través de entender señales de alerta, específicamente dentro de nuestro ambiente, que son estos productos financieros. Ahora bien, se tiene que dar algo muy importante. Para que una señal de alerta se dé, se tiene que haber dado el evento. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Miren esta tabla del tiempo. ¿Qué sucede? Con el COVID-19, que comenzó obviamente en China, llega a esta parte del mundo, no es hasta finales de febrero. El primer caso en Panamá se registra el 9 de marzo. Todavía al principio, digamos durante los primeros meses, enero, febrero, marzo, no es hasta abril. Todavía en esos primeros meses, como no teníamos todavía un entendimiento a nivel de crisis sanitaria y mucho menos a nivel de crisis financiera, no teníamos un entendimiento de qué podría estar pasando desde el punto de vista de fraude. Entonces, lo que podemos encontrar hasta esta fecha, hasta más o menos el comienzos de abril, son de parte de los reguladores algunas señales, pero de detección. O sea, cuidado con, estén alerta, señales de alerta. No es hasta más adelante, y vamos a ir sobre todo estos comunicados que emiten estos reguladores, no es hasta más adelante que se empiezan a ver los primeros casos fraudulentos, utilizando tipologías que nuevamente probablemente no son desconocidas para nosotros, pero hasta este entonces no se había reportado nada. Vamos a comenzar con Gafilat. Voy a comenzar con el reporte de Gafilat, que yo sé que ustedes lo revisaron, y para mis protégés, les recuerdo que Gafilat responde al grupo de Gafi. Gafi está compuesto por 36 países. Gafilat es un grupo regional compuesto de 17 países, y ellos tienen básicamente las mismas funciones de monitorear. Ellos sí reportan, o más bien son grupos monitoreados por la OECD, y están a cargo de que se cumplan esas 40 recomendaciones. ¿Qué fue lo importante de este documento? Nuevamente, hasta este entonces, todavía en abril, estábamos a la expectativa de por dónde las organizaciones criminales ahora podrían tomar ventaja de la crisis. ¿Qué hace Gafilat? Nos ponen alerta. Ok, ojo, cuidado. Y si leyeron el documento, los que no lo han hecho todavía lo pueden hacer, el primer punto que menciona Gafilat es cuidado con las estafas, el fraude financiero. Ya sabemos que cualquier estafa va a tener un impacto en la información financiera. ¿Y por qué esto es importante? Porque ustedes, dentro de sus responsabilidades, ustedes son usuarios de información financiera. Entonces, como información financiera, ahora tenemos que entender cómo podría la información financiera ser adulterada, manipulada. Esquemas como los esquemas de Ponzi, que podrían ser el producto de ¿qué? De robos de datos de información personal de los individuos, accesos ilegales a cuentas bancarias, la corrupción. Obviamente, los países ahora están inyectando fondos para que se compren los insumos necesarios, pero se están comprando las cantidades correctas, al precio correcto. O sea, todas estas situaciones que se tienen que dar para que se cubra la necesidad de la crisis sanitaria. Pero nuevamente crean la oportunidad para que se manipule las compras, para que se compren a sobreprecios, para que se den las excepciones. Y esa es una palabra clave, porque cuando se dan las excepciones, ahora que tenemos que trabajar desde casa, donde no se siguen los mismos controles, es por donde las mismas organizaciones criminales saben que tienen una puerta semiabierta. El teletrabajo, el trabajar desde casa, obviamente como medida de seguridad, prevención, para evitar que se siga propagando el virus, ha traído un reto adicional. Cuando probablemente antes existían controles documentados, controles que estaban totalmente automatizados, al irnos a casa es muy probable que comencemos a tener, que eso cambie, y ahora estemos trabajando con controles manuales. La pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho las organizaciones para poder monitorear esos cambios? Por otro lado, ha habido como la DGI, que ha aprovechado esta oportunidad y han acelerado ciertos procesos de automatización, y se han automatizado, pero esa automatización también tiene otros riesgos, también trae otros riesgos de control, si se han implementado las medidas correctas. Un señalamiento que hace Gafilat, y es muy importante, es la presentación de los reportes de actividades sospechosas.
Y esto es importantísimo porque se entiende que ante la disminución de las personas, los empleados, probablemente el trabajar en casa, la presentación y la investigación de los mismos disminuya. Y esto es un problema, porque si no tenemos un SAR, un reporte de operaciones sospechosas, un ROS, como en español lo definimos, un ROS, las entidades no van a poder identificar un problema, no van a poder identificar una posible tipología, y de ahí es que obtenemos, de la tipología es que tenemos las señales de alerta. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos eso y que ustedes como ente, en la eventualidad que tengan que reportar, ya sea un reporte preventivo, así lo haga. Las ONG son uno de esos, en este momento todavía en abril, uno de esos sectores altamente vulnerables. Ahora bien, vamos a seguir ahora con el otro ente. Bien importante. ¿Qué sugiere Gafi hasta este entonces a través de Gafilat? Un monitoreo constante. Así que en este momento, todavía a principio de la pandemia, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo las organizaciones criminales nos van a atacar, porque nos van a atacar, tenemos que aumentar nuestro monitoreo buscando transparencia en las transacciones, entender esas transacciones que se van a dar ahora transfronterizas, clientes que en un momento dado, en su momento, en su origen, no reportaban ninguna transacciones, transferencias extraterritoriales, y de momento ha cambiado su perfil transaccional y perfil financiero. Entonces, palabra clave, monitoreo y la transparencia. Ahora vamos a pasar a analizar lo que el SEC ha publicado. Fíjense que el SEC ha sido muy activo, se ha mantenido muy activo y ha estado actualizando todos estos newsletters, toda esta información. Y todavía a principio, todavía en marzo, el enfoque del SEC, porque no había todavía casos así registrados, era en la parte de la divulgación y en el enfoque básicamente era en la presentación de los estados financieros. ¿Y por qué? Bueno, porque como usted sabe, y esta es parte de su día a día, ahora la información financiera es clave, es la parte, bueno, más importante en la toma de decisiones de ¿qué? De los inversionistas. Entonces, para proteger a los inversionistas, para proteger a los usuarios de esta información, ahora el SEC reacciona. Y el SEC dice, por aquí es que ustedes, las entidades, tienen que asegurarse de que la información financiera se mantenga íntegra y que esté libre de situaciones que puedan ser conducentes a fraude o a una mala toma de decisiones del inversionista. Hay dos productos que tenemos que tener en cuenta. O sea, sabemos que hay productos que ya están lanzados, productos que se están trading constantemente, pero sabemos que también se van a originar y van a surgir nuevos productos. Entonces, ¿cómo afecta la información financiera o cómo la información financiera de estos instrumentos nuevos o instrumentos que han estado en circulación ha sido afectada? Entonces, todavía en marzo, no hemos llegado a abril, según el SEC. Aquí el SEC nos da ciertas instrucciones y nos dice, ok, ojo con la divulgación. Y ustedes que son usuarios de información financiera entienden que la divulgación ahora pertenece a ¿qué? Bueno, a que hayan sucesos materiales importantes, me refiero a materialidad en términos de, por ahí hay varios auditores, de importancia que no estén propiamente divulgados, definidos en los estados financieros. Entonces ahora la información financiera, porque sabemos que van a tener un impacto a nivel de ¿qué? Bueno, de liquidez, un impacto a que en las ventas proyectadas ya no las vas a poder cumplir, esas metas de ventas, esas metas de rentabilidad, ya eso no se va a poder cumplir. ¿Cómo lo estás presentando? ¿Cuál ha sido la manera en que qué medidas has tomado como administración, como gerencia para poder divulgar? Y en este artículo en particular es muy interesante porque el SEC incluye 10 preguntas. Si tienen la oportunidad de analizarlo más adelante, tómenla en una foto. Fue publicado el 25 de marzo. Son 10 preguntas que en este momento tendría que la entidad hacerse desde el punto de vista del riesgo, de la incertidumbre. ¿Cuál ha sido el efecto del COVID? ¿Qué análisis ha hecho la gerencia de los hechos actuales? ¿Qué impacto va a tener en el futuro? Y sobre todo, ¿verdad?, enfocado en la parte de la liquidez, el costo de financiamiento. Las empresas no tenían idea de que ahora iban a ocurrirle nuevos costos. ¿Costos de qué?
bueno, pues ahora para poder regresar y retomar la normalidad tenemos que incurrir en costos pues de limpieza, hay que ahora, y esos son presupuestos que se tienen que obviamente cambiar, ¿no? Un aspecto bien importante, y me voy a detener aquí, es que desde el punto de vista del impacto financiero que va a tener el COVID es en la valoración de los activos. Piensen ustedes, estos activos que han estado en desuso porque no se han movido, no se han podido utilizar porque no se está vendiendo. Ese activo ahora va a tener un costo y es muy probable que se haya acelerado la depreciación, los inventarios que no se hayan podido vender. Y esta es información que tiene que estar reflejada en los estados financieros que ustedes van a recibir, porque ustedes como ente reciben información financiera. Entonces, ¿cuáles han sido las medidas que han tomado las empresas para poder hacer esas valoraciones correctas? El SEC también en este momento ya toca el punto del teletrabajo y los riesgos que trae el teletrabajo con relación a la administración del riesgo del control interno, porque obviamente ya el ambiente de control cambia por completo. Los planes de contingencia, todavía estamos pensando, o sea, háblame, divulga qué vas a hacer, cuáles son los efectos materiales corrientes y futuros con relación a cómo te va a afectar, porque eso va a tener un impacto en la toma de decisión del inversionista. El SEC también menciona de que, y esto es un aspecto que yo creo que no, muchos de nosotros no hemos pensado, y es que las entidades, sobre todo la gerencia, la alta gerencia, dentro de la entidad está obviamente expuesta a información privilegiada, a información confidencial. Y el SEC nos advierte, ojo, entidad, cómo estás manejando esa información, porque podría ser que ahora esa información salga antes de ser pública. Y esto sabemos que Gafi lo considera como un ¿qué? Un delito designado específicamente a el mercado de valores, que es el uso de información privilegiada. Entonces, no sé si pueden ver y entender la conexión que hay en cuanto a mucho cuidado, porque en este momento, ahora el enfoque todavía en marzo era en la divulgación. Tienes información privilegiada que podrías estar utilizándola y afectando que, bueno, el valor en el mercado de esos instrumentos o de la acción de esa empresa. Ahora quiero hablarles un poquito. Hay otro documento que el SEC también publicó con relación a los retos que vas a tener con ustedes los auditores. ¿Qué sucede? Los auditores ahora tienen que monitorear y cambiar, mejor dicho, cambiar sus pruebas analíticas, sus analytical procedure con relación a esas estimaciones, esos valores. Y aquí para los contables, que hay varios en la audiencia, la importancia de la NIF 9, la NIF 16. Mantener la independencia. Y un aspecto bien importante es el going concern, que ese negocio ahora divulgue y la gerencia, la administración esté consciente y convencida de que ese negocio va a seguir en marcha, porque lo que va a pasar es que muchos negocios van a tratar de capitalizarse de manera que no es necesariamente legal, pero van a utilizar reservas que hayan tenido dentro de sus estados financieros y esas reservas las utilicen en este momento, porque para eso son las reservas en los estados financieros, pero no es necesariamente una respuesta a una venta. La utilización de las reservas es para cubrir un periodo, obviamente un periodo que estén a la baja, la empresa, pero no es una respuesta a una venta orgánica de productos. Entonces, mucho cuidado con eso. La divulgación de los eventos subsecuentes, ¿cómo nos va a afectar? Y ahora quiero hablarle específicamente a la junta directiva. Me quiero dirigir a ustedes y sería interesante que cuando tengan la oportunidad vayan y lean este artículo de Harvard Law School, específicamente a ustedes, ¿verdad? Como gobierno corporativo. Y esto también es reciente, publicado el 8 de abril. Porque ustedes tienen un reto bien grande. Ustedes ahora están ante ¿qué? Ante un riesgo que tenía muy baja probabilidad de ocurrencia. Nadie pensó que un microorganismo de este tamaño iba a tener de darse este riesgo, iba a tener el impacto. Sabíamos que era baja la probabilidad con un impacto alto y se dio. O sea que ante un riesgo no planificado que muchas de las empresas no estaban listas, pregúntenle a Copa, pregúntenle a estas grandes empresas que no estaban listas para esto, ahora estamos ante una situación de alto impacto. ¿Qué pasa a ustedes, junta directiva? Está claro que las empresas, las entidades,
como no tienen efectivo, tienen problemas de liquidez, aunque estén solventes, ahora es muy probable que se deteriore el precio de la acción. ¿Y qué esto hace? Esto hace que las entidades ahora sean atractivas a los famosos takeovers, a que sean empresas en que puedan ser adquiridas, los famosos merger and acquisition, lo cual no hay un problema con esto, pero ahora les voy a mencionar cuál es el riesgo. Hay una tipología que podría darse y es la siguiente, y esto pasaba, hay muchísimos casos donde surgen pueden ser estas adquisiciones hostile acquisitions o hostiles, podría darse, o simplemente que la empresa, como ha sufrido, digamos más o menos estamos en el mes de junio, ya para el mes de octubre, noviembre, la empresa no ha logrado salir adelante y la empresa puede ser adquirida. Está bien. O sea, que el adquiriente quiere ampliar su mercado, el market share, está bien. El problema es, y la tipología es, cuando durante esta adquisición, este merger, ahora se manipula el costo de esa transacción. ¿Por qué? Porque podría venir esta organización ahora, que lo que tiene son obviamente fines e intenciones para probablemente blanqueo de capitales o que viene con intenciones de financiar una operación, adquiere esta empresa y durante el momento en que la empresa ha sido adquirida y se anuncia, ¿qué pasa? Se suprimen ciertos costos, ciertos gastos, los cuales luego de la adquisición se llevan los estados financieros a su estado normal para que aparente ser que, bueno, pues un despegue, un despunte como resultado de esa adquisición. Y es información totalmente manipulada. Ellos pueden tomar ventaja porque pueden entonces, obviamente, comprar o vender esas acciones en su momento dado. Y esto es una de las tipologías que muy probablemente se den. Así que ustedes, junta directiva, mucho ojo porque además de todos los retos que tienen, y yo sé que aquí ustedes pues probablemente pertenecen a varias empresas, tienen que estar muy anuentes a que esto se podría dar. Entonces ahora, hablando y profundizando más en cuanto a los fraudes de la información y las estafas que sabemos que son lo que nos trae a esta conferencia, ya para el mes de mayo finalmente encontramos con que se publican los primeros fraudes financieros. Y es el SEC, una de las primeras entidades, que publica cuáles son estos fraudes. Y vamos a profundizar ahora. El SEC, como ha estado tan activo y proactivo, ellos lo que hacen, la tendencia del SEC es, y esto es para mis protégés, es que ellos publican y luego hacen actualizaciones. Así que no se me confundan cuando vean diferentes fechas porque son actualizaciones de publicaciones. Eso era para mis protégés. Fraudes más comunes, señores, ahora sí. Bueno, anoten. ¿Qué ha podido documentar el SEC? Las promociones de acciones que son fraudulentas. Y usted dirá, bueno, pero esto era como que obvio. Bueno, ¿qué han hecho las organizaciones? Se han empoderado utilizando la crisis ¿para qué? Para promocionar probablemente productos o falsas fraudulentas curas de ciertos laboratorios, ciertos fármacos que supuestamente son la cura para el COVID. Entonces, ellos han logrado que a través de la promoción de estas acciones de una manera fraudulenta, que no están probablemente ni relacionadas, porque probablemente las empresas ni tengan, puede ser que estén registradas, pero no tengan ninguna relación con estos productos, ahora estén de manera fraudulenta utilizando este frente, ¿para qué? Bueno, pues para lograr captar inversión y manipular de esta manera el mercado. Las ofertas no registradas, fíjense que esto, voy a regresar. Cuando hablamos de esas promociones de acciones fraudulentas, una de las tipologías que se ha visto y que reporta el SEC es que han utilizado empresas, obviamente cotizadas en la bolsa, empresas que le llamamos las ¿qué? Materia de estudio para mi protégé. Los famosos penny stock o los nano stock, que son estas empresas que están cotizadas, que a lo mejor el valor de su acción pues es menor o que no tiene mucho movimiento y se han podido entonces posicionar o lograr que a través de estas hacer un reverse merge y lograr cotizar. Entonces por ahí es que podría estar. Así que mucho ojo cuando estas empresas ahora, que en su momento históricamente no habían traído una trayectoria de mucha actividad,
de momento ahora empiezan a verse un despunte, un despegue, un alza. Y son afirmaciones fraudulentas, porque ellos hacen sus claims de que tienen la cura, pero no son claims reales, son falsos. Las ofertas fraudulentas no registradas, estas ofertas sabemos que no necesariamente son una práctica ilegal. Puede ser que algunas empresas sí lo hagan hagan ofertas no registradas, bueno, para captar capital. El problema es cuando se usa, y lo han usado, ¿para qué? Bueno, por estos perpetradores fraudulentos. Las estafas de inversión caritativa, voy a moverme un poquito. Cuando hablamos hay un punto que se me quedó que lo voy a mencionar ahora. Cuando hablemos de las promociones de las acciones fraudulentas enfocadas a los micro caps, los nano caps, ahí el punto focal es que ellos puedan captar inversión con esas acciones, ¿verdad? Que en un momento no tenía mucha actividad, pero elevando el precio porque la gente entonces ahora reacciona al rumor, reacciona al buen performance, a la respuesta a la alza de esta nueva entidad, nueva empresa enfocada en un tratamiento para el COVID, pero lo que quieren los defraudadores es luego retirar su inversión, sacan. Y esa es la famosa teoría o tipología pump and dump, donde se eleva el precio y luego se retira. Esto se está viendo y está tomando mucho auge en este momento. Ya les hablé acerca de las ofertas fraudulentas no registradas. Con esto, la manera en que lo están haciendo, según el SEC, es que obviamente están ofreciendo un alto rendimiento. Entonces, ojo con estos altos rendimientos no usuales, porque ya podríamos identificar ese claim del alto rendimiento no usual con una práctica fraudulenta. Las estafas en lo que son las ONG, y si bien Gafilat ya nos había advertido desde el mes de abril, se están dando, ¿ok? A todos nos gusta apoyar, todos tenemos este sentimiento de ayuda, todos queremos ayudar al prójimo, queremos colaborar. Y ese es precisamente, ese es el sentimiento, ¿verdad? Cómo estos individuos apelan a nuestras emociones y nuestros sentimientos, y probablemente ellos ahora de una manera fraudulenta aleguen estar apoyando una organización, que pueden crear la organización y esos fondos nunca llegar o llegar parte, porque sí puede ser que parte de los fondos lleguen al destino, a la acción caritativa, a la compra de mascarillas para lugares menos privilegiados, pero no llegue el dólar completo, no llegue la cantidad completa. Una observación que les quiero hacer es que cuando ustedes vean una entidad registrada como 501 paréntesis C, paréntesis 3, eso es una entidad sin fin de lucro registrada en casi todos los estados de los Estados Unidos, se puede registrar. Sin embargo, y escuchen bien, no necesariamente es una entidad sin fin de lucro, porque el que te da la característica de sin fin de lucro es el IRS. Quien aprueba es el IRS. Tú puedes ser una entidad registrada como 501, pero no necesariamente eres una entidad sin fin de lucro porque no tienes la aprobación del IRS. Los fraudes ahora que se están viendo también muy común, y es lo que le llaman los affinity, los grupos que tienen ciertas homogéneos, esos grupos que, digamos, de mujeres solteras, grupos que tienen cierta afinidad, y entre ellos siempre va a haber un líder, y ese líder es el que va a motivar a este grupo de personas probablemente que se sientan apoyados porque están todos con los mismos intereses, luchando por las mismas causas, y ahí esa persona se aprovecha de la vulnerabilidad. Y sabemos que no tiene que haber una crisis sanitaria para que esto exista. Ahora mismo los Estados Unidos, además de la crisis sanitaria, está pasando por una situación bien difícil, que es el tema tras la muerte del señor Floyd, donde esos grupos se unen, toman fuerzas, pero ahí, ante esa vulnerabilidad, entran estos individuos. Y ya se ha reportado según el SEC. Hay otro grupo que resulta ser el inversionista más conservador, que ante todas estas otras intenciones de inversión dicen, no, yo mantengo mi perfil conservador y es probable
y esto para mis protegidos, sabemos que los clientes usted va a hacer un análisis, una evaluación del perfil del inversionista, basado en ciertos elementos, la edad, el patrimonio, etc. Y está este perfil más conservador, que ahora va a invertir en renta fija. Bueno, las organizaciones criminales no descansan. También han lanzado ciertos productos, ciertos instrumentos de renta fija, ahora ofreciendo unos rendimientos con unas tasas altísimas, y te lo ponen muy fácil, te lo ponen al inversionista muy atractivo porque no te ponen ninguna penalidad por un early withdrawal, o sea que tú puedes retirar sin problema. Ahora bien, puede ser que te pidan grandes cantidades, que es lo que el SEC ha podido identificar como inversión. Entonces, este es otro instrumento que no se ha quedado fuera de la vulnerabilidad y de la ventaja que han tomado las organizaciones. Hay un aspecto muy interesante que quiero compartir con ustedes, y es que el SEC está constantemente monitoreando todo el tiempo, y no es tan solo el SEC, el departamento DOJ, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y ellos monitorean todas las transacciones, no necesariamente, y ellos están haciendo este monitoreo a través del internet, ellos están revisando las páginas web, quienes están ofertando, no necesariamente o exclusivamente para los Estados Unidos. Y esto es importante porque pueden ser negocios, entidades que surjan en el extranjero, en nuestra jurisdicción, que ahora levanten una página web y comiencen a comercializar o a vender un producto. ¿Y por qué el SEC ha tomado esta decisión de ir extraterritorialmente? Porque en su fin de proteger al inversionista, al estar en una página web accesible a todo el mundo, hoy en día es muy fácil aperturar una cuenta, hoy en día es muy fácil hacer una transferencia, entonces el SEC está constantemente monitoreando. ¿Qué hace el SEC? Me parece interesante lo que les voy a presentar. El SEC cuando el SEC tenga una sospecha de estas entidades o estas empresas, ellos van, obviamente si son empresas que ahora, en este caso en particular, son empresas que son públicas, están cotizando en la bolsa de los Estados Unidos, ellos las van a poner en un periodo de suspensión por 10 días. Aquí les presento las diferentes empresas que ya el SEC ha puesto en suspensión. Ahora imagínense usted, si estas entidades, estas empresas ahora están en suspensión, es que no se puede hacer ningún trading, para nada, por 10 días detenido. Y miren, vamos a ver aquí, miren qué empresa me encontré. Me encontré la antepenúltima con Zoom Technologies, que es precisamente la herramienta que estamos utilizando. ¿Qué pasó? Bueno, voy a mostrarle algo más que es súper interesante, y es el documento que emite el SEC como orden de suspensión de trading. Y esto es un documento real. Bueno, esto lo pueden bajar del internet y lo pueden leer. Es una sola página. Con una sola página el SEC detiene todo lo que es la comercialización, el trading de esta empresa. Este documento o esta situación ocurrió el 25 de marzo. ¿Qué pasó? El SEC entiende que la actividad que estaba reportando Zoom Technologies no era acorde con lo que históricamente ellos habían demostrado. Y ellos entendían que ahora podría ser una información fraudulenta. Y ante la posibilidad de que esta información no fuese accurate, no fuese correcta, ellos deciden, qué impacto, imagínense, deciden detener la comercialización de Zoom a nivel de lo que es la bolsa de valores. Y así fue. Obviamente nosotros entendemos y sabemos, y probablemente en ese momento nadie sabía, que al todo el mundo trabajar desde la casa, estas herramientas virtuales ahora iban a tomar mucho más auge y la gente ahora empieza a utilizarla. Esto tiene una repercusión a nivel financiero, por supuesto que tiene una repercusión. Y es muy probable que ante la duda el SEC haya tomado esta decisión. Vamos a seguir moviéndonos ahora con más información que nos han publicado otras reguladores, otras entidades en sus esfuerzos por identificar esas vulnerabilidades, darnos señales de alerta para nosotros protegernos y estar más pendiente que nunca. El FDIC, aunque no voy a entrar en detalle, es un documento que yo se lo recomiendo obviamente a cualquier entidad sujeto obligado dentro de la banca. Y este documento en particular que publicó el FDIC, tiene
probablemente cerca de 20 preguntas muy importantes que se tienen que hacer los bancos con relación a toda su operación. Piensen que los bancos están en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo ahora de ¿qué? Bueno, de que puedan cobrar. ¿Okay? Un riesgo de que esos cobrables se den. Y aunque ellos están dando moratoria, la moratoria que están dando no garantiza el cobro al final del periodo de esas cuentas. Para los auditores, que tengo varios auditores, a ustedes ahora no van a poder medir, no van a poder evaluar esas cuentas, que son cuentas por cobrar, esos créditos, de los bancos, ¿basado en qué? Basado en el periodo de la deuda, en cuánto tiempo ha estado esa deuda pendiente, porque al existir la moratoria a través del tiempo, usted no puede garantizar de que ya se pasaron los 30 días, los 60 días, es una deuda probablemente incobrable, no sabemos porque tenemos el efecto de la moratoria. Entonces, mucho ojo, y ese lo voy a pasar rapidito porque va más enfocado, pero obviamente ustedes tienen clientes dentro de la banca. Entonces hay que entender cómo ellos están reaccionando y qué medidas están tomando para poder mitigar todo este daño y divulgarlo de la manera correcta. Vamos a pasar ahora a un punto extremadamente importante, a un grupo muy importante, que es el grupo avalado por la ley Sarbanes-Oxley del 2002. Luego de todos estos escándalos, ya para la época, bueno, para hace unos años atrás, para los años, principios de los 2000, 2002, cuando se aprobó esta ley, sabemos que había ocurrido muchísimos y varios escándalos. Y estos escándalos a nivel de empresas cotizadas en la bolsa, Waste Management, Enron, que posiblemente es más conocido para mis protégés, probablemente recuerdan Enron. Para mis mentors, pues Waste Management, Healthcare, mismo Bernie Madoff, toda esta información financiera estaba auditada por empresas, firmas grandes reconocidas. Surge la ley en el 2002, de la ley surge un comité. Ese comité, y escuchen bien auditores, ahora también está recibiendo guías a través de, o está emitiendo guías. El comité es el Public Company Accounting Oversight Board, y están hablando específicamente de los riesgos de acuerdo a la falta de segregación de tareas. Es muy probable que haya menos personas en casa, trabajando, porque estemos tal vez en casa, más personas han perdido su trabajo. Entonces, ¿cómo ahora hay un riesgo de monitoreo de control? Y ha sido muy específico el documento que ha publicado el PCAOB con respecto a cuáles son las posibles deficiencias y cómo el impacto que tiene ahora en tus analytical procedures, en tus pruebas de control. Usted, auditor, recuerde que ese cuestionario de control interno ya no le sirve. Los controles, ese cuestionario se tiene que adaptar, lo tiene que modificar considerando el cambio de control interno, totalmente. O sea, usted cuando le toque regresar, le toque hacer la auditoría, probablemente el próximo año, entienda que usted tiene que evaluar, cambiar primero el cuestionario. Usted tiene que ahora entender los aspectos de going concern, si ese negocio va a seguir en marcha. La gerencia tiene que asegurarle eso. ¿Y qué ha hecho? La divulgación de eventos subsecuentes. Hay un aspecto muy importante, y aquí quiero llamar la atención también a ustedes, junta directiva. ¿Qué sucede? Las empresas que presentaron su información financiera, ya sea para el regulador o para ustedes mismos, y esas empresas cerraron, su cierre de libros fue al 31 de diciembre, ¿qué pasó? Es muy probable que esos estados financieros durante el mes de marzo todavía estaban en proceso de auditoría, ¿cierto? Y es probable que, como nos mandaron a quedarnos en casa, las firmas de auditoría no hayan podido concluir con la opinión, no hayan podido concluir sus procedimientos de auditoría. ¿Qué han hecho algunas firmas? Bueno, algunas firmas, y esto es así, han emitido una opinión limpia, sin salvedad, importante para que las empresas y las entidades puedan, obviamente, renegociar los créditos, puedan llevar eso al banco, porque los bancos deben estar pidiendo actualizaciones, pero con la nota de que hubo ciertos procesos que no se pudieron completar, ciertas pruebas. Eso pudo haber pasado. Ahora bien, hay otro reto, y de esto también habla el SEC, y es el siguiente.
una entidad que cerró en diciembre 31, esa entidad que cierra el diciembre 31 no debe presentar ningún ajuste por efectos del COVID a diciembre 31. Y eso es importante que ustedes lo entiendan porque ustedes son usuarios de la información financiera por parte de sus clientes. Ahora bien, si esa entidad ahora le presenta a ustedes los interinos, correcto, que esos interinos los debieron haber presentado a marzo, el trimestre, marzo 31, en esos interinos va a haber ajustes probablemente, además divulgación. Lo que no puede pasar es que una entidad ahora vaya hacia atrás y de manera oportunista haga ajustes al cierre de diciembre 31. ¿Okay? Eso no puede pasar. Tenemos otras entidades que el cierre fiscal corresponde al 31 de marzo, ¿correcto? Ellos sí vieron el impacto, vivieron el impacto en esos últimos 3 meses, lo que equivaldría a los últimos 3 meses del año, ese trimestre COVID-19. Esas empresas sí van a reflejar ajustes y en adición van a tener que tener una divulgación de los efectos futuros. Obviamente, sus estados interinos al próximo periodo, que corresponderían a junio 30, que todavía no hemos terminado el mes, pero así será, todavía tienen que divulgar los aspectos de cómo les ha afectado y cuáles han sido sus medidas para mitigar los efectos del COVID. Y es importante porque ustedes reciben esta información y tienen que estar alerta en cómo esta información se ha ido presentando. De las organizaciones que, en mi opinión, ha hecho un trabajo fabuloso, ha sido FINRA. FINRA, bueno, les toma un tiempo porque obviamente ellos van recibiendo información y van estudiando las conductas, los reportes que ellos reciben, y pues no es hasta mayo que ellos finalmente publican, lo hacen en forma de los Regulatory Notice, está la 2013 y la 2016. Específicamente, ellos detectan y nos informan. Ojo, porque se ha detectado un movimiento en apertura de cuentas fraudulentas. Y fíjense que estas cuentas pueden ser cuentas nuevas utilizando el robo de identidad de individuos, donde una vez aperturan la cuenta, ahora pueden obviamente hacer transferencias a cuentas de banco que no coincidan. Otra de las cosas que menciona FINRA es que se han reportado actividad en cuentas que en su momento eran cuentas que estaban prácticamente inactivas. Y una de las recomendaciones de FINRA es cancelen, cierren esas cuentas. ¿Para evitar qué? Bueno, para evitar que sean abusadas por estas organizaciones, que logren tener acceso a las mismas o que logren de alguna manera convencer al individuo y en su necesidad, ¿verdad? Ahora usted tiene una cuenta aperturada, una cuenta de inversión, ok, ahora yo voy a fondear esa cuenta, se hace la transferencia bancaria y se compran los instrumentos que sean. Muy fácil, ya se han visto estos casos. Las firmas que pasan o más bien han sido firmas scam, que no son ciertas, que no existen, que son fraudulentas, y han logrado convencer a inversionistas a que hagan transferencias. Y no son firmas reales ni registradas, estamos hablando de firmas de inversión, como para que los individuos hagan la transferencia y abran esas cuentas que en realidad son cuentas falsas. Y todo esto es bien interesante porque lo hacen de manera totalmente electrónica. Y entre el mensaje que le han dado a los inversionistas de manera fraudulenta y para engañosa es que no llames al teléfono de la firma porque debido al alto volumen de transacciones y de llamadas no te van a contestar. No vas a poder recibir respuesta. Yo soy tu contacto, estas son las instrucciones de transferencia. Y así es como estas firmas impostoras han logrado su objetivo de engañar y han logrado que los individuos inviertan y transfieran sus fondos. Otro bien interesante que también FINRA ha reportado ha sido los escándalos de los sistemas estos de los helpdesk IT. ¿Qué han hecho estos impostores? Ellos se hacen pasar por el empleado, esto bajo la coyuntura de que estamos trabajando desde casa, y como estamos trabajando desde casa necesitamos ayuda, y se me olvidó mi contraseña. Bueno, pues se han hecho pasar por empleados, analistas,
personal clave dentro de las diferentes firmas llaman a Helpdesk a reactivar su cuenta, su password y su user ID. Totalmente libre, accesan totalmente a la firma y de ahí obviamente pueden ahora tener acceso a todo lo que son la parte del trading, tal vez tomar decisiones de compra, venta, hacer transferencias, hacerlo todo. Y esto ha sido una de las actividades fraudulentas que se ha reportado a través de FINRA. Y uno que no es tampoco nuevo, que es los emails que llegan constantemente, que son estos email scam de invierte en tal producto, en tal inversión, en tal instrumento, ofreciéndote una rentabilidad excesiva o más allá de lo que normalmente pues estaría el mercado ofreciendo para un producto con esas características. Una de las organizaciones y aquí me voy a detener un poco, que está monitoreando y que activamente está velando, pues obviamente por todos nosotros, todas ellas lo están haciendo, pero es FinCEN. FinCEN es el Financial Crimes Enforcement Network. Y para mis protégés, FinCEN es la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, pero en los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Y esto es información para los protégés. Cuando hay una sospecha de una actividad ilegal, donde entendemos de que hay una probabilidad, o cuando ya tenemos evidencia, se llenan uno o dos reportes, o el reporte de actividad sospechosa, ¿verdad? El SAR o el ROS, el reporte de operaciones sospechosas, o un reporte que se llama de actividad preventiva. ¿Qué sucede? Un reporte preventivo, un ROS preventivo. Hace, como yo diría, ya 4 semanas, yo recibo una llamada, y les voy a contar esta experiencia real. Y es un sujeto obligado que me hace una consulta y me dice que él recibe una llamada del extranjero, de México en particular, voy a dar un poco de detalle, sin dar nombre, y la llamada que recibe los primeros 2 puntos eran misceláneos, pero el tercer punto era cómo bancarizar dinero que estaba depositado en una bóveda de un casino aquí en Panamá. Interesante, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuánto dinero es? 15 millones. Ok, México, 15 millones, en un casino. Obviamente para mí eso es una señal de alerta. Estoy hablándole a mi proteger para que entiendan cómo se maneja este tipo de información. Esa llamada da lugar a un ROS preventivo. ¿Por qué? Porque entonces ahora ese sujeto obligado es un sujeto obligado, en este caso no era financiero, tiene que preparar un reporte y emitirlo a una unidad de análisis financiero para que entonces se haga la investigación. Así es como funciona esto. Ese ejemplo en particular, que es real, así fue, y estoy segura que eran más de 15 millones, ya cumplía con todas las características para reportarse. De aquí es que estas unidades de inteligencia ahora reciben todos estos ROS o estos reportes y los investigan. El problema que tenemos, y lo dijo Gafilat al principio de abril, es que ante la merma de personal, ante probablemente ahora lo que le tome investigar estos casos, es muy probable que los ROS no lleguen a tiempo ni se investiguen a tiempo. Y esto es una situación que tenemos y es una realidad. Y si no tenemos los ROS reportados a tiempo, y esto sin contar, sin factorizar el elemento de que estén correctos, estas unidades no nos pueden advertir. Porque el ROS se investiga y ahora se traduce en una señal de alerta. Y es lo que hizo FinCEN. FinCEN publicó la primera de lo que ellos dicen que va a ser una serie de advisories o newsletters con relación a todos los escándalos, esquemas relacionados a fraude financiero. Y es importante que entendamos de que en este momento, para el mes de mayo, el mes pasado, está lo que FinCEN tiene, la información que tiene FinCEN es lo que han reportado, lo que se ha reportado y lo que se ha visto. Y todo está dirigido a los escándalos médicos, pero esto no excluye de que esa tipología se replique en otras industrias. Por eso la importancia de incluir esto aquí para que ustedes entiendan por dónde podrían estos escándalos surgir.
y sobre todo porque Jeff Finsen quien lo está publicando. Una aclaración que debo hacer es lo siguiente, y para mis protégés, o sea, no piensen que toda señal de alerta, hay que ahora presentar un ROS. No funciona así. ¿Por qué? Porque ante una señal de alerta, ahora usted tiene que entender, hacer una investigación sobre la actividad financiera de esa empresa, de ese individuo. Y usted tiene que asegurarse de lo que están reportando ellos esté relacionado a las actividades que usted conoce del negocio. Ahora usted me dirá, pero es que estamos en un momento donde todo el mundo se está reinventando, que sí renaciendo, que sí reestructurándose. Es correcto. ¿Cómo entonces justifica esa entidad, ese individuo, esa procedencia de fondos? Les voy a dar un ejemplo. Hay una industria que puede ser que haya sido bastante afectada, en mi opinión, no sé. Es la industria de lo que le llamamos los lingerie, esa ropa íntima, ¿verdad? Yo no creo que se esté vendiendo mucho, como los zapatos. Me refiero a una tienda como la que empieza con V de Victoria y S de Secreto, que tienen unos modelos angelicales. Sí, ya saben cuál es. Fíjense que esa empresa probablemente no está vendiendo mucho, pero ellos tienen algo importante. Tienen maquinaria y tienen telas. ¿Quieres hacer pipí? Ok, mi amor, vamos un segundito. Tienen maquinaria y tienen tela. ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, pues ellos pueden hacer algo novedoso y es convertir, utilizando esa maquinaria y esa tela, hacer mascarillas. No hay nada malo. Ahora bien, ellos pueden demostrar que han mantenido su rentabilidad, que han mantenido su utilidad, pero el problema puede complicarse cuando ahora ellos se encuentran ante un contrato con el gobierno. Entonces ahí es donde la situación usted tiene que entender y profundizar. Y es importante porque lo que lo haría ahora una transacción tal vez riesgosa no es el reinventarse, no es el producto nuevo, porque tiene una explicación, es la afinidad o la conexión, el vínculo con el gobierno. Así que es importante que usted entienda la entidad, el negocio, la industria, la información financiera. Regresando a lo que FinCEN nos publica, voy a discutir con ustedes para que lo entendamos y podamos aplicarlo a los productos que probablemente salgan aquí, productos financieros. Ellos se enfocan en instituciones financieras, obviamente, con respecto a lo que han podido detectar. Han encontrado que han habido tres sectores más afectados. Ha habido empresas que han publicado, han afirmado curas, pruebas, exámenes falsas, fraudulentas con respecto al COVID. Han habido productos que no se han entregado. Han habido estafas de precio. Aquí, para entender un poquito qué es lo que hace el SEC, y esto es parte de lo que comentaba hace un ratito, el SEC, como el FDA, como el Departamento de Justicia, ellos están monitoreando el Internet. Y ellos buscan esas empresas que estén promocionándose, vendiendo y que de alguna manera reflejen ser una entidad sospechosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tengan una dirección, no puedan vincular un número de patrono, patronal, como decir un RUC. Y ellos están haciendo esto no tan solo para los Estados Unidos, ellos están monitoreando a nivel extraterritorial. Ellos están monitoreando si las entidades han reportado algunos pagos fuera de jurisdicciones que típicamente no se dan. Digamos que hay una empresa que ahora hace una transferencia haciendo un pago a una jurisdicción que típicamente no vende ese tipo de producto porque no tenga los insumos, porque es una isla remota en un mar de estos extraños. Entonces ellos están buscando todo ese tipo de transacción. Ellos están estableciendo también, entre las señales de alerta que ellos han identificado, es que los proveedores ahora faciliten la facturación. En la medida que los proveedores no puedan presentar una facturación clara, legítima, que entren en problemas de que no, el producto se atrasó en aduana, ya para ellos, ya para el SEC, ya eso se ha declarado como una señal de alerta reportada a través de estos ROS.
Entonces, les voy a hacer una propuesta. Vamos a tomarnos 2 minutos, vamos a tomarnos 3 minutos. ¿Qué te parece, Anelis y Marcos? De break, en lo que yo atiendo un asuntito aquí y regresamos. Y ustedes también pueden pararse y tomar, refrescar su café o su jugo. ¿Qué les parece? Perfecto, excelente, Ok, gracias, Keila. y también para que vayan preparando sus preguntas. Súper, excelente, Entonces, gracias. 2 minutos y estoy con ustedes. Bueno, esos 2 minutos fueron rápidos. Continuamos. Retomando entonces todas las advertencias y las señales de alerta que el FinCEN ha publicado y cómo ellos han podido documentar e informarnos específicamente, ¿verdad? A ustedes, a las instituciones financieras, tenemos que tener en cuenta esos productos que no denoten una seriedad en cuanto a al delivery, a la entrega, al precio, entidades que ahora obliguen o empresas que obliguen a comprar cantidades exorbitantes. Entonces, esos han sido parte de lo que el FinCEN ha publicado. Un aspecto bien importante es que ellos se han comprometido con seguir publicando este tipo de advisory. Ahora, les voy a presentar un caso y para mis protégés, cuando nosotros hablamos acerca de investigaciones, cuando estamos ante una investigación de blanqueo de capitales, típicamente hacemos un mapa, hacemos una ruta de cómo se da esa transacción. Y les voy a traer un caso muy reciente. Este caso ocurrió para el mes de marzo, donde un país foráneo, X país, no tenemos el nombre del país, pero esto pasó en realidad, ahora quiere comprar 50 millones de las mascarillas N95. Todo el mundo sabe cuál es esa mascarilla. Eran 50 millones, no de dólares, de unidades para la Policía Nacional. ¿Qué hace este país foráneo? Bueno, ya las localiza, ya las tienen, ya sabe dónde las pueden comprar, están almacenadas en un lugar X, pero ellos necesitan ahora poder hacer la transferencia para el pago. Contactan a una firma de buena reputación en Nueva York, que iba a actuar como un ente escrow de esta transferencia, la parte financiera. Esta firma en Nueva York ahora hace su debida diligencia y contacta a una empresa, que es la empresa A. Resulta que como parte de la diligencia surge otra empresa, que es la empresa B, que es quien tiene ahora el material, quien tiene el custodio, porque ellos son los dueños de esa mercancía que habían comprado en cualquier parte del mundo. Esa mercancía está ahora almacenada en un lugar, en un depósito, un almacén en Texas. Había un contrato entre la empresa A y la empresa B. Estas empresas están en los Estados Unidos. La empresa B aparentemente representaba un conglomerado de médicos. ¿Qué sucede? Se da la transferencia por un total de 375 millones de dólares, y esto ocurrió. Llega a Nueva York, del país foráneo X. Cuando llega a Nueva York, ahora la entidad escrow la transfiere a una entidad financiera en Virginia. ¿Qué sucede? La entidad financiera recibe la transferencia, obviamente investiga,
y se da cuenta, aquí suenan las alarmas por una transacción inusual, porque esta cuenta en esa entidad financiera había sido aperturada el día antes de recibirse esa transferencia y el dueño de la transferencia no había divulgado que iba a recibir una transferencia de un monto nada más y nada menos de 317 millones. O sea, esto es obviamente un caso que se investigó porque definitivamente pues aquí hay un problema, ¿no? Y es uno de los casos que el SEC ha publicado, perdón, que FinCEN ha publicado como de los casos que se han logrado detectar y que se han logrado investigar. Hay varios. Resultó que la firma A era un broker que obviamente iba a recibir una comisión por esta transacción. Entonces, este es un tipo de transacción que se están dando, muy importante para ustedes proteger, para que entiendan cómo ocurre este tipo de transacciones. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar el fraude bursátil? Y aquí es bien importante la educación. Yo diría que, en mi opinión, y cuando usted lee todos estos artículos, la finalidad de cada uno de estas entidades es que eduquemos. O sea, y nosotros nos eduquemos, pero también pasemos la educación a nuestros clientes para que estén alerta, para que estén pendientes y así a su vez siga la cadena. Porque estas organizaciones criminales son muy astutas. Ellos presentan productos financieros con alto rendimiento, muy atractivos, le dan el carácter de seguridad, le dan el carácter de legalidad. Las páginas web que ellos utilizan, la descripción de los productos de las empresas son muy similares a la real. Utilizan nombres .com cuando era .org, entonces muy parecida. Y para una persona que no sea tan analítico, que no pueda identificar esos detalles, va a ser muy fácil caer. El ejemplo que les comenté al principio, el ejemplo en el caso de Alemania, que de hecho esa provincia ya ese era el segundo escándalo relacionado, el primer escándalo estuvo relacionado a mascarilla, la venta de mascarillas. Así que son los escándalos que estamos viendo ahora. Detrás de todos estos escándalos hay organizaciones, hay empresas, hay entidades que van a utilizar el mercado de valores para poder completar sus transacciones y lograr diversificar, lograr convertir estos dineros, estratificar estos dineros y más adelante integrarlos al sistema. Pero ¿qué nosotros podemos hacer? Mire, es importante que siempre que nos cuestionemos, que preguntemos, que investiguen, porque fíjense que estos defraudadores, estos criminales no esperan y ellos no están preparados para que le hagan muchos cuestionamientos. Ellos no están listos para eso. Y en la medida en que usted puede indagar, puede preguntar, usted también va a hacer investigación. Usted va a hacer ese research. Entonces, basado en ese research, usted puede preguntar, muy fácilmente usted va a desenmascarar a cualquiera de estas organizaciones o de estas empresas que ahora estén promoviendo productos de inversión, instrumentos que no sean legítimos. Conozca a la persona que esté detrás. O sea, si es una persona, es más, hasta un amigo puede estar detrás de algún escándalo. ¿Por qué? Porque estamos ante el diamante del fraude. Entonces, ante la necesidad, la presión, la justificación y el saber hacerlo, puede ser que algunos de nuestros amistades, hasta familiares y parientes, ahora hayan sido lamentablemente convencidos. Piensen que Gafilar comenta que ante el problema económico, los individuos estamos mucho más vulnerables a que las organizaciones criminales nos utilicen y nos van a utilizar. Es más, estos esquemas de pitufeo, que son esquemas tal vez bien básicos, son importantísimos identificarlos, y sobre todo las cooperativas que ahora tienen un perfil donde esa persona que pertenece a la cooperativa, probablemente su ingreso pues es un ingreso donde no refleja muchas transacciones en alta cantidad, pero ahora de repente el volumen aumenta cuando esta persona no debe estar ahora mismo en la fuerza laboral porque pertenece al sector de la construcción, porque pertenece a un sector que está inoperante. Entonces, ¿por qué se reflejan estas transacciones, aunque sean transacciones en cantidades pequeñas? Entonces, nuevamente, está definido y está comprobado, y sí se nos ha alertado de que las organizaciones van a buscar estas personas, estos individuos vulnerables que pueden estar hasta dentro de nuestras casas, para que ellos puedan de alguna manera
presentar estos productos o utilizar cuentas que ya tengan establecidas, cuentas de inversión y de alguna manera inyectar efectivo. Otro aspecto bien importante es estar, como les comentaba anteriormente, alerta a estos correos que le llegan, a esta información, lo que le llaman los unsolicited, que se están dando constantemente para robar sus datos, su identidad. Y todos estamos conectados a las redes sociales y ahora que estamos en casa probablemente le dediquemos más tiempo a las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Cuando usted está en las redes sociales y le comienza a dar like a ciertas cosas, ya usted está dejando un patrón de gustos. Y por este patrón de gusto es que bien probablemente usted vaya a recibir ahora ofertas. Y si usted ha demostrado que a usted le gusta la pizza, de momento le llega una oferta de pizza. Pero es porque ya usted ha dejado un patrón y muy probablemente las organizaciones criminales están buscando entonces esas semejanzas, esos patrones para enviarle estos emails y básicamente son los famosos phishing. A ver si usted cae y logran tener acceso a robarse su identidad. Usted va a incluir, va a llenar un cupón para recibir un bono de $10, cosas así, ¿no? Así que es importante cosas que parezcan muy buenas para ser ciertas, too good to be true, ofreciendo todos estos retornos no típicos. Son increíbles, no. Mayor riesgo, obviamente, mayor retorno, mayor riesgo. Eso es una regla básica en temas de inversión. Retornos no garantizados, los rumores. Sabemos que es un mercado que responde, o una industria, un sector que responde a rumores. Mucho cuidado porque ya se descubrió, ya tenemos la vacuna, este proveedor, que el precio. Entonces esos rumores pueden estar, los que estén detrás de esos rumores puede que sean empresas que obviamente tengan unos fines ilícitos y con el objetivo de poder ingresar o blanquear sus capitales. La presión, obviamente, de cuando si le están ofreciendo algún instrumento con la presión de que usted tiene que invertir ahora, que tiene que invertir ahora, que tiene que comprar, obviamente ya eso es una señal de alerta. Algo que se puede estar dando, y es que para darle un carácter aún mayor más de legalidad, que se den hasta foros, se den conferencias muy bien documentadas, muy bien presentadas, estas conferencias gratis de cómo invertir, aprende a invertir. Mucho ojo porque detrás de esto puede haber una organización con fines delictivos. Así que eso es parte de lo que podemos hacer con respecto a tomar precaución, identificar esas señales, esas tácticas y técnicas de persuasión. Estamos en momentos vulnerables donde todos queremos ayudar, todos queremos aportar, todos queremos, y si no estamos empleados, pues queremos que nuestra inversión ahora, tratar de moverla a lograr una mayor rentabilidad, porque necesitamos el dinero. Así que con mucho cuidado, porque a pesar de que todos estos esquemas, fíjense que no son nuevos, para ustedes los mentors saben que no estamos hablando de nada nuevo. Lo que sí es nuevo es el elemento de la pandemia, de la crisis sanitaria, porque ustedes que llevan más tiempo, los mentors en esta industria, saben que hemos pasado por crisis financiera, hemos pasado por crisis inmobiliarias, y durante las crisis también han habido ganadores, pero que detrás de ellos han sido organizaciones criminales. Son esquemas conocidos, lo único que se han adaptado. El Departamento del Tesoro también ha publicado información con relación a las precauciones que debemos tener, pueden tener acceso. Y un último tema que quiero aprovechar y mencionar, y es que yo creo que nadie ha pensado en esto, y se los dejo como a modo de bono, y es, ¿qué va a pasar desde el punto de vista del fraude fiscal? Porque nos estamos enfocando en el presente y tiene sentido, porque vamos a declarar al fisco la actividad del año 2020, pero eso se declara en el 2021. Bueno, mucho ojo porque pueden estarse dando esquemas de fraude en este momento, fraude al fisco, como cuáles se pueden estar alterando lo que son las estimaciones, donde ahora las empresas comiencen a reportar pérdidas que no eran, que se alejan de la cantidad real. Por ejemplo, inventarios. Los inventarios son una de esas cuentas que llevan una estimación de inventario ¿dónde están mis auditores? Por obsolescencia, ¿verdad? Y si ahora las entidades, para obtener un beneficio fiscal, para poder presentar, ¿verdad?, una renta menor, una carga contributiva menor, ahora alteran todas esas estimaciones, puede ser también la de cuentas por cobrar,
esas cuentas malas ahora se alteran de manera obviamente fraudulenta, podríamos tener un fraude y podría ser conducente al fraude fiscal. Pero nuevamente, eso son estrategias y técnicas que tendrían que los auditores y hasta cierta medida el mismo regulador, desde cierto punto, pues monitorear, pidiendo la información financiera al sujeto obligado. Estoy hablando ahora un poquito más en enfoque de cumplimiento, es el regulador pedirle al sujeto obligado información financiera ya no una vez al año, sino con una frecuencia y en mi opinión hasta mensual, para poder monitorear todas estas cuentas e identificar patrones no comunes. Los activos virtuales toman obviamente ahora mismo un papel muy importante porque sabemos que al no estar regulados, al ser un medio tan fácil de transferir valor, pues resultan ser o siguen siendo una de las plataformas o de los vehículos que utilizan estas organizaciones. Así que siguen siendo pues uno de los medios altamente vulnerables que tenemos que mantener presente. Yo creo que ya estamos listos para preguntas. Esto es un tema que podemos hablar hasta mañana, sobre todo por la actualización y por el elemento de la información que estamos recibiendo de los entes reguladores. A medida que pasa el tiempo, todavía estamos en el mes de junio, los diferentes reguladores, tanto internacionales como locales, ellos van a seguir pronunciándose. Entonces es nuestra responsabilidad el monitorear, el leer, el buscar, el entender, porque es el regulador el que nos va a decir, aquí se detectó fraude, esta fue la transacción, en este caso ellos lo publican a modo de red flags o señales de alerta. Esas son las señales que nosotros ahora tenemos que entender e identificar cualquier patrón o conducta similar en nuestro mercado. Ya estoy lista para alguna pregunta, comentario. ¿Marcos? Hola, ¿qué tal, señora Keila? Bueno, tenemos las siguientes preguntas. ¿Considera que la guía emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores para la implementación del enfoque basado en riesgo debe ser revisado por el regulador para incorporar los riesgos generados por el COVID-19? Definitivamente. Recuerden que nadie pensaba es muy probable que ninguna de nuestras matrices de riesgo haya incluido un riesgo de baja probabilidad y alto impacto por un virus. Es más, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros sí tenemos, o sea, los mercados, las entidades han tenido experiencia durante crisis. Ahora bien, Latinoamérica y nuestros países no han vivido crisis tan fuertes como vamos a pensar en la crisis financiera, la crisis inmobiliaria. Entonces, cuando se desarrollan estas matrices a nivel de los aspectos y de los elementos macroeconómicos que pudieran afectarnos, todavía nosotros no tenemos la experiencia. Entonces, imagínense ahora una pandemia de carácter sanitario como la que estamos viviendo. Quienes únicos podrían tener esto incluido en sus matrices de riesgo, en lo que es el enfoque basado en riesgo, son países ya más desarrollados que han vivido situaciones como el SARS. El SARS le enseñó, ¿recuerdan el SARS que fue otro virus? Le enseñó a ciertos países más desarrollados, específicamente a la industria aseguradora. Ellos tomaron el SARS como un aprendizaje y eliminaron de sus coberturas los virus. Entonces, ahí tú ves cómo este aprendizaje, ¿verdad? De estos elementos no pronosticados, han podido, países que han pasado por ello, países, economías que ya han tenido experiencia, han podido incluirlo dentro de sus espectros de riesgo, de manejo de riesgo, lo que conocemos como el enfoque basado en riesgo, que se traduce en las matrices de riesgo. En el caso de nosotros, en el caso de Panamá y así muchos países de Latinoamérica, tienen que enfocar, tienen que cambiar. De hecho, he participado de una conferencia no hace mucho donde se hablaba específicamente de esto. Se tiene que modificar, definitivamente. No estamos preparados, o sea, no estábamos preparados y el riesgo es inminente. Perfecto, señora Keila, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué áreas o procesos se les debe prestar mayor atención
o no se deben flexibilizar en tiempos de crisis como la que vivimos hoy en día del COVID-19? Los procesos de compra, todo lo que es procurement, todo lo que es compras. ¿Por qué? Porque ante la crisis, y ante la crisis que nos lleva a que, bueno, a quedarnos en casa, los procesos de aprobación se van a flexibilizar. Y si no se flexibilizan, lo más probable que en el peor de los casos es que ocurra una excepción. Nuevamente se tiene que comprar, se tiene que adquirir ese insumo. Entonces, el proceso de compra ahora puede ser que cuando en un momento dado íbamos a una licitación donde teníamos proveedores, donde se escogía la calidad, se escogía calidad-precio, ahora podríamos, bajo excepción, se podría tomar una decisión por un proveedor que no cumpla con ¿qué? Con las medidas sanitarias o de registro del producto, con la calidad del producto, o que el precio lo estemos comprando a sobreprecio, y eso es corrupción totalmente. Otro ejemplo con relación a eso es el tema se me fue, tenía otra idea. Bueno, el otro punto es el compras, el departamento de purchasing. La aprobación de nuevos clientes es el otro departamento. ¿Por qué? Sabemos que los clientes de los sujetos obligados probablemente no sean los mismos. ¿Por qué? Porque ya no puedan comprar, carecen de liquidez. Esto es una cadena, ¿no? Ellos no han podido cobrar, por eso no te han podido pagar y ya dejan de ser tus clientes. Pero es muy probable que surjan nuevos clientes. ¿Qué sucede? Que en la cadena de conozca a tu cliente, en lo que es el proceso de debida diligencia, y voy a hablar ahora de cumplimiento, debida diligencia, lo que es conozca a tu cliente, en realidad tú hubieses aprobado a ese cliente bajo circunstancias normales. Tú en realidad conoces a ese cliente. ¿Cómo pudiste ir a inspeccionar que ese cliente exista, que las facilidades físicas que dice tener existen? ¿Cómo pudiste aperturarle la cuenta de banco si fue solamente por un correo electrónico que recibiste? Entonces, compras la aceptación de nuevos clientes y fíjense que esto es enfoque basado en riesgo. Estoy hablando de que proveedores, clientes. O sea, es nuestros principios básicos. Nosotros tenemos que revisar, y esto me lleva a la respuesta a la primera pregunta, a que tenemos que revisar nuevamente el riesgo que va a venir de los clientes, los proveedores. O sea, bajo circunstancias normales, tú hubieses aprobado, comprado ese producto. ¿Qué tal si tú ahora, y esto es lo que va a pasar, el regulador en este momento probablemente pues por situaciones de limitaciones no esté tan activo, pero el regulador va a venir el próximo año y te va a preguntar, ok, déjame ver a quién le prestaste, por qué le prestaste y por qué no cobraste. Esas preguntas y esa es parte del análisis del monitoreo y de las auditorías que se van a dar. Entonces no se puede romper toda esa cadena de aprobación, conozca a tu cliente, enfoque basado en riesgo. Y por eso, volviendo a la pregunta número 1, se tienen que modificar todas estas matrices de riesgo. O sea, nuevamente, otro punto que me lleva a contestar a esa segunda pregunta es el siguiente. Si tú como individuo o como entidad, ahora para tú te reinventaste y tú utilizaste tu maquinaria para hacer las mascarillas, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que para la entidad, el sujeto obligado financiero, en este caso, ya tú eres un cliente diferente, porque el conozca tu cliente fue basado en una actividad operativa totalmente distinta a la que tú estás hoy realizando. O sea, tú eres una entidad, en otras palabras, totalmente nueva, que tú para poder operar fue fácil, sencillo, modificaste el aviso de operaciones, lo imprimiste, ya tienes la cuenta de banco aperturada, no hay problema, tú sigues cobrando, qué bueno que estás haciendo las mascarillas, tú cobras, paga, pero para la entidad, tú eres un cliente nuevo, porque ya tu operación cambió. ¿De dónde tú obtienes la materia prima? ¿Quiénes te venden? ¿De qué jurisdicciones? ¿Por qué estás mandando una transferencia a una jurisdicción de un país no cooperador? Ah, porque es que en el proceso de reinventarme resulta que ahora estoy comprando un producto en tal país. Entonces, eso yo te diría que serían básicamente, en mi opinión, así pensando,
las áreas que cobran mayor importancia. Perfecto. Siguiente pregunta, señora Keila. Para una auditoría virtual por COVID, ¿qué áreas considera usted que se deban tomar en consideración para revisión por parte del Departamento de Cumplimiento? Controles. El área de controles, todo lo que es o sea, el auditor, como parte de su auditoría, al comienzo hace una evaluación, un assessment de el nivel de controles, de acuerdo a ese, que típicamente es un cuestionario, el cuestionario de control interno. Ese cuestionario ahora que usted tiene, siempre se repite básicamente el mismo, porque las auditorías tienden a ser bastante similares a través de los años, ese cuestionario ya no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque ese cuestionario estaba basado a un ambiente, esa es la palabra, a un ambiente control totalmente distinto al que estamos viviendo. Desde la perspectiva de teletrabajo, trabajo en casa, proveedores, aceptación de clientes, todos los aspectos del negocio han cambiado. Voy a tomar como ejemplo solamente el tema de la evaluación de controles para los individuos que ahora estamos trabajando desde casa. Y les voy a dar este ejemplo. Yo estoy en casa y estoy compartiendo mi mesa, que ahora mi mesa es, además de comedor, es oficina, es donde juega mi hija, es donde hacemos todas las actividades. Y digamos que mi pareja, ahora está trabajando para una empresa que es competidora mía. ¿Cómo yo controlo de que mi pareja no escuche la información confidencial y yo tengo un puesto alto en esta empresa? Eso es un problema de controles. Más aún, ahora resulta que mi pareja se quedó desempleada y yo tengo información confidencial donde necesitamos conseguir un proveedor porque nuestro proveedor dejó de estar operativo, se fue a la bancarrota. Tuvo problemas con sus acreedores, lo que sea. Ahora yo le pido a mi pareja, oye, métete en el internet y busca tal materia prima, tal producto porque lo necesitamos. Y logro que ese nuevo proveedor ahora sea el proveedor de la empresa. Totalmente, ahí hay un problema de controles total, porque bajo circunstancias normales, bien probablemente que esa transacción no se dé por conflictos de intereses, porque no pasó por el proceso de debida diligencia, de conozca el proveedor. O sea, el enfoque del auditor es hacia los controles internos, o sea, más que nunca. Y el segundo enfoque que van a tener los auditores un gran reto es en la redacción de las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene que asegurarse de que esas notas a los estados financieros cumplan con ¿qué? Bueno, con los elementos de divulgación de going concern, que es el negocio en marcha, ¿recuerdan? Que todos los activos estén evaluados o valorados correctamente. Para esto es muy probable que se tengan que contratar expertos en estas estimaciones, que usted no es el auditor, ni aunque sea auditor externo, usted no es el experto en evaluar activos. Pueden ser activos tangibles como intangibles. Piensen ahora en el goodwill, que es un activo no financiero. O sea, van a haber empresas que el activo goodwill, que es la plusvalía, en español creo que está correctamente dicho, el goodwill, porque estuvieron no operando, porque obviamente no hubo liquidez, el precio de la acción se desplomó, ahora esa plusvalía se deterioró. ¿Cómo vamos a evaluar? Usted no va a poder hacerlo. O sea, hay que buscar primero que no lo puede hacer por temas de independencia, pero en segundo lugar, usted tiene que asegurarse como auditor que se contrató a un experto profesional para poder hacer una estimación correcta de la afectación de esos activos, en este caso, en este ejemplo, no financiero, y que estén reflejados correctamente. Entonces ahí el tema de controles internos, en primer lugar, y la redacción de todo lo que son las notas, que la divulgación esté correcta. Hay uno de los NORIS que envió el SEC, el de marzo, me parece que es el primero, donde les sirve a ustedes, auditores, como guía. Y son pocas preguntas, son cerca de 10 preguntas, donde le enfocan en los puntos que usted debe mirar. Obviamente, la redacción es desde el punto de vista de la empresa, pero como auditor usted puede leerlo. Y el otro documento que les invito a repasar es el del PCAOB, que también está dirigido a ustedes los auditores, identifica las altas probabilidades, bueno, las áreas vulnerables dentro de la información financiera que ustedes tienen que
enfocarse. Eventos subsiguientes, auditores. Ustedes tienen que entender que la entidad haya divulgado correctamente el impacto del COVID, sus consecuencias en el futuro, eventos subsiguientes. La probabilidad de que hayan demandas, la probabilidad de que no puedan cobrar en el caso de que hayan, digamos, cobertura por seguros. ¿Qué pasa si esa aseguradora ahora no puede cumplir? O sea, ¿qué probabilidad hay de que se vaya a cobrar? Esto es un tema muy amplio, pero yo le podría seguir dando ejemplos. Perfecto, señora Keila. Bueno, la última pregunta sería, ahora con el tema del COVID, ¿qué ajustes o adecuaciones se deben hacer al proceso de debida diligencia de los clientes para evitar fraudes? Yo haría lo siguiente, yo pediría, ustedes reciben información financiera. Lo que yo les sugerí, de hecho, yo le he dado conferencias a reguladores y la sugerencia, y lo digo desde el punto regulado porque quiero que se vean ustedes de esa misma perspectiva, es pedir los estados financieros, la información financiera ahora de una manera más continua, o sea, no esperar, y es por el punto del monitoreo. Ustedes saben que ustedes tienen que obviamente monitorear a los clientes y eso es parte de sus responsabilidades como parte de todo lo que es el aspecto de cumplimiento. Entonces ese monitoreo, si en el pasado ustedes lo realizaban una vez al año, es muy probable que ahora lo tengan que hacer mucho más frecuente y quién sabe, por ejemplo, los bancos monitorear a sus clientes en una base mensual. O sea, no esperen, si antes lo hacían una base trimestral, no esperen. ¿Por qué? Porque en el proceso de reinventarse, de reinventarnos, los clientes ahora pueden, es muy probable que hayan entrado en una zona de riesgo muy diferente a la que usted o el sujeto obligado, cliente del sujeto obligado, haya definido cuando inició esa relación comercial. Cuando inició esa relación comercial, el cliente del sujeto obligado, por decir así, se dedicaba a manufacturar zapatos. Para poder ahora sobrevivir, cambió su línea de negocio y entró en una zona peligrosa porque ahora tiene un contrato con el gobierno. Obviamente, su nivel de riesgo para ese individuo cambió totalmente. Ya no es el mismo individuo, el mismo cliente que usted valorizó o catalogó en temas de riesgo en su inicio. Entonces, ¿cómo usted va a saber eso? No puede esperar al monitoreo anual. Usted tiene que saberlo en este momento y pedirle, porque la gente está reinventándose rápido, la gente no puede esperar, las empresas no van a esperar, no van a esperar 6 meses para ver qué voy a hacer, no, están buscando constantemente y si algo no le funcionó van a intentar otro y en ese intento puede que hasta una de estas organizaciones logre atraparlo, convencerlo, inyectar fondos ilícitos, porque el cuestionamiento es ¿cómo has fondeado? Esa palabra no me gusta, pero ¿cuál ha sido la fuente de tus fondos? ¿Cómo has logrado sobrevivir cuando tu negocio, tu industria ha sido de las más afectadas? ¿Puede tener una respuesta lógica? Claro que sí. Entonces, la información financiera yo le diría, como le dije al regulador, ya deben pedirla en una base mensual. ¿Qué vas a pedir? Pueden pedir lo que yo le llamo un rolling forecast. Un rolling forecast es, obviamente, una proyección, pero es una proyección donde tú vas a ver ya hasta el mes, por lo menos ahora en junio, ya debes tener un actual de los primeros 5 meses del año, ¿correcto? A nivel de ventas. Quiero ver el pronóstico. ¿Qué tú entiendes que va a pasar? Y tienes que hacerlo así porque ante la incertidumbre nadie puede pronosticar de manera certera. Y los bancos, las entidades y ustedes que tienen clientes obviamente de alto nivel, tienen que monitorear su efectivo de una manera diariamente y asimismo proyectar y ajustar esas proyecciones. Y ellos están haciendo sus ajustes y los ajustes a sus proyecciones mensual. Son proformas, como le llamamos, es un rolling forecast, pero es una proforma, tal vez en español, con esos primeros meses actuales, porque eso te da una tendencia. Y esa tendencia debe llevar, de acuerdo a la actividad en que ellos vayan moviéndose, te va a dar un pronóstico a final de año. A modo de sugerencia, yo sugiero que los forecasts sean no de 12 meses, que sean forecasts, ya sean rolling forecasts o forecasts pronósticos pro forma de 18 meses. Por lo menos a mí me gusta verlo así, los preparo de esa manera.
No sé si le contesté Li- la pregunta. Sí, es correcto. Bueno, con ello, no sé, antes de dar las últimas palabras, ¿quiere dar usted un cierre? Bueno, para mí es un placer estar aquí una vez más. Esto es un tema que, como se habrán dado cuenta, a mí me apasiona. Me preparo, leo, es una de las cosas que yo más disfruto, pero es porque tenemos que educarnos, en primer lugar. Nosotros tenemos que entender, tenemos que educarnos y pasar este mensaje a otro. Tenemos que proteger, ser del grupo que estamos del lado correcto. Y uno de los principios que yo creo que ya yo les he dicho a ustedes en el pasado, y para mis protégés que no me han escuchado decir esto, usted tiene que aprender, y no se me asusten mis protégés, usted tiene que pensar como criminal, así como lo oye. Usted tiene que pensar como delincuente, porque es de la única manera que usted va a poder detectar y lograr identificar esas vulnerabilidades. Obviamente usted se va a quedar del lado de los buenos, del lado docente, del lado donde usted va a replicar esto, pero para prevenir el blanqueo de capitales y detectar todas estas señales de alerta, estas vulnerabilidades. Pero tiene que entender, leer, hay que capacitarse, tenemos herramientas, y si están en inglés, miren, vaya a Google Translate y tradúzcala, porque no podemos esperar a que el regulador local reaccione, porque ellos también tienen sus limitantes. Y muchas veces cuando ellos emiten todos sus comunicados resultan ser muy parecidos a lo que ya han publicado reguladores en otras jurisdicciones. Así que no está de más estar adelantado a lo que sabemos que nuestro país va probablemente a adoptar. Perfecto, señora Keila, muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a todos su participación, agradecemos especialmente a nuestra facilitadora, la profesora Keila Mulero, y al Departamento de Cumplimiento por el apoyo y organización de esta charla. Que pasen una excelente tarde. Gracias, un placer para mí nuevamente. Cualquier cosa, ahí está mi contacto, con mucho gusto, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, señora Keila.